de electricidad o de internet. Sabemos que el Señor está al control de todas las cosas siempre. Amén. Bueno, y una de las cosas que también nos muestra o nos determina, la gente nos conoce, es por hacer las cosas siempre de manera ordenada, de hacer las cosas transparentemente. Y todo eso lo hacemos porque tenemos un código de ética. Ese código de ética es el conjunto de normas y principios éticos y morales que rigen el desempeño de los integrantes dentro del Ministerio de Acompañamiento. Esos son principios esenciales que el Ministerio de Acompañamiento viene haciendo tanto en el territorio nacional como fuera de Venezuela. Es este mismo código. Yo quisiera que Es que levantaran la nosotros manito, el dedito o algo así, si todos tienen el código de ética. Todos los han leído alguna vez en la vida del Ministerio de Acompañamiento, tienen conocimiento que existe un código de ética, todos lo conocen. El que no lo conozca, por favor, escríbalo allí en el chat para poderle dar la enseñanza sobre el código de ética, para estar apercibidos y pendientes para que todos estén preparados. Si alguien no ha visto el código de ética nunca, nunca lo ha leído, no lo conoce, entonces tenemos que preparar esa capacitación para que usted esté entendido en todo lo que tiene que ver con el código de ética. No conozco el código de ética del Ministerio de Acompañamiento. Ok, excelente. es bueno saberlo para entonces poder formalizar una clase, una enseñanza sobre el código de ética, porque es importante que todos estemos en cuenta de cómo Dios nos ha permitido trabajar y crecer. No lo conozco aquí también. Claro, el equipo de Turén es un equipo nuevo, ese todavía no recibió el código de ética, pero vamos la semana que viene, con el favor de Dios, con parte del equipo nacional para dar el código de ética. Así El es. equipo de Turing específicamente aún no porque están nuevos. Ajá, aquí está Ricardo y María. Vamos a anotar allí, por favor, hija, esas personas que están diciendo que no han visto el código de ética para poder prepararlos y invitarlos a un tiempo de capacitación. Así es. Sí, y en ello, dentro del código de ética, nosotros vemos o mostramos esos principios esenciales que nos identifican, las actitudes, las responsabilidades y los compromisos que nosotros llevamos a cabo. Porque es importante saber hasta dónde nosotros hacemos las cosas. La intención aquí no es hacerlo por encima o fuera de lo que tenemos allí, porque no buscamos traer una carga adicional sobre el voluntariado, sino por el contrario, que podamos salir fortalecidos entre todos. Eso es lo que se busca. ¿Y qué vemos dentro de ese código de ética? El fomento del altruismo, porque una de las grandes cosas que nos mueve es trabajar por aquel que necesita, llevar esperanza al que no la tiene, pero también habla de integridad, habla de la honradez, habla de la veracidad, de la lealtad, de la empatía y de la compasión. Todo eso viene a ser elementos esenciales que nosotros conocemos y que están plasmados en la palabra de Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso refleja la personalidad en sí de nuestro Señor Jesucristo. Por eso promovemos siempre que tengamos una relación de confianza plena, que podamos estar confiados. Si ambos estamos trabajando bajo ese código, debemos funcionar bajo un mismo esquema y no transgredimos en ningún momento nada, sino que procuramos mantenernos en esa línea, en ese nivel. Si sabemos nosotros, porque muchos de los que están aquí son pastores, cuán difícil es trabajar muchas veces con las personas, cuán difícil a veces ponernos de acuerdo para hacer algo. Pero cuando estamos todos basados en la palabra del Señor, cuando todos estamos alineados a un propósito particular y cuando nos hemos puesto de acuerdo en oración, sabemos que el Señor hace cosas maravillosas en lo que nos encomienda hacer. Y eso lo hemos visto en el Ministerio de Acompañamiento. Creo que de lo que nos ha ayudado muchísimo a poder regular todo esto ha sido este código de ética, porque es un instrumento que se ha creado desde el principio de acompañamiento para poder manejarnos en el ámbito terrenal, para poder saber cada uno cuáles son las responsabilidades que tiene
hasta dónde llega la responsabilidad de una persona que es voluntario del Ministerio de Acompañamiento, que aun cuando es voluntario no quiere decir que puede hacer lo que quiera, sino que realmente está regido y regulado por este código de ética. Entonces, por lo tanto, es muy importante que todos lo conozcan, Así porque es. siempre vamos a basar todo el trabajo y lo vamos a hacer para gloria del Señor, pero siempre sabiendo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para un beneficio mayor, ni siquiera es para algo particular o personal. Entonces, teniendo ese pensamiento claro o esa línea clara, lo que hago lo hago es para el Señor. Yo creo que todos podemos convivir y podemos hacer grandes cosas para el Señor. Pero cuando hay pensamientos individualistas, cuando hay egoísmo en el corazón, es difícil, es muy difícil. Yo sé que muchos de los que están aquí lo hemos vivido, lo hemos atravesado en muchos tiempos. Cuando queremos hacer algo, estamos deseosos de llevar adelante un plan o un sueño del Señor y de repente, bueno, se nos presentan situaciones donde no estamos de acuerdo y no logramos ese objetivo, porque cada uno siempre tiene de repente una manera diferente de hacerlo o una manera diferente de implementarlo. Pero gracias a Dios que el Ministerio de Acompañamiento desde su nacimiento siempre ha ido en pos de lograr el trabajo para el Señor y siempre hemos ido colocando de alguna manera el código de ética y algunos protocolos que nos han ayudado de esa manera a ser más efectivos y a lograr el propósito del Señor, a lograr lo que Dios nos ha enviado. Yo a veces veo mesas de reuniones de los pastores y se reúnen y hablan, no terminamos haciendo nada. ¿Cierto o falso? Yo lo he visto. Pero cuando ya tenemos un plan definido y cuando ya tenemos unas reglas claras, les aseguro que eso va a darse. Y es lo que gracias a Dios hemos podido avanzar y alcanzar como Ministerio de Acompañamiento. Tenemos un plan de acción ya que se ha comprobado, que ha funcionado, que lo hemos compartido con el equipo siempre. Entonces ya eso, regulado por un código de ética y por ciertos protocolos, nos ha permitido ver un crecimiento saludable, un crecimiento que cada día agradecemos al Señor, porque vemos cómo se ha ido consolidando ese equipo de acompañamiento en cada estado de Venezuela. Pero la única manera de poder mantener ese equipo en crecimiento, ese equipo lleno de gozo por lo que está haciendo, es cuando todos estamos regulados, cuando todos estamos entendidos, cuando todos estamos caminando hacia un solo objetivo, que es darle la gloria a Dios, que es servir a nuestro prójimo. Cuando entendemos que todo lo que hacemos lo estamos haciendo es para el Señor, entonces todo va a funcionar bien. Y eso es parte de lo que nos habla el código de ética, que tenemos que hacernos una autoevaluación continua. Nosotros, cómo está nuestra vida personal, cómo está nuestra vida ministerial, cómo está nuestra salud, cómo están nuestras relaciones. Y queremos invitarlo a eso, a evaluarnos diariamente en eso. ¿Cómo me estoy yo relacionando con las personas? ¿Cómo yo estoy haciendo el trabajo para el Señor? ¿Cómo estoy haciendo el trabajo de acompañamiento? ¿Lo estoy haciendo con gozo? ¿Lo estoy haciendo para el Señor o lo estoy haciendo para mí? ¿Lo estoy haciendo para servir o lo estoy haciendo para resaltar? O sea, tenemos que saber que el Ministerio de Acompañamiento es un ministerio que fue creado de parte de Dios, donde participamos hombres y mujeres de Dios, cada uno con responsabilidades ministeriales, cada uno con responsabilidades profesionales, gente que tiene trayectoria, gente que tiene camino recorrido y testimonio como pastor o como pastora, y que sabemos que unirnos al Ministerio de Acompañamiento ha sido parte de esa visión que Dios nos ha entregado de unir al pastorado. ¿Para qué? Para acompañarnos, para servirnos unos a los otros. Y es importante, por lo tanto, desarrollar en nosotros actitudes, conductas, desarrollar en nosotros una vida realmente que sea consona con esa palabra de Dios, una vida que se mantenga íntegra a través de esa palabra del Señor. Yo sé que cada día tenemos muchos retos. Nuestra vida realmente es en sí cada día un reto, un desafío, pero sabemos que de la mano de Dios vamos a poder avanzar y vamos a poder lograr grandes cosas que alegrarán el corazón de nuestro Dios. Por lo tanto, hoy es un día para preguntarnos, si estoy en el Ministerio de Acompañamiento, ¿por qué estoy en el Ministerio de Acompañamiento? ¿Qué es eso que me que me motiva. motiva a estar allí?
¿Por qué anhelo estar allí? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? ¿A quién sigo yo? ¿A quién estoy siguiendo yo? Porque siempre le hemos dicho, nosotros estamos como directores nacionales y cada estado tiene un coordinador, pero necesitamos nosotros, ¿sabes qué? Comprender que la obra de Dios no se detiene, que siempre el Señor va a usar a cada uno de nosotros para llevar adelante una función, una labor que nos han mandado a hacer, pero que esa labor no podemos sostenerla sobre nuestros hombros solamente, sino que tenemos que saber que si la obra es de Dios, yo voy a contar con su ayuda, pero también con la participación de todos mis compañeros. Ministerio de Acompañamiento se caracteriza por no hacer daño y para eso es importante que sepamos nosotros saber manejar nuestras propias relaciones, nuestra comunicación. Por eso nos hemos empeñado tanto en esos talleres de Sí, comunicación asertiva, resolución de conflictos, conocernos nosotros, ¿sabe? Cómo somos nosotros como seres humanos y que el Señor nos permita ser para luego hacer, que podamos comprender la importancia del ser para hacer. Y yo creo que todo ese enfoque es porque definitivamente las situaciones, la vida, el llevar adelante un trabajo en conjunto requiere mucha dedicación y requiere también de muchos corazones que digan, necesito que me ayuden, necesito sanidad, necesito que usted esté conmigo, que oremos juntos, porque así vamos a poder sanar y avanzar. Entonces yo creo que ese es el llamado de hoy, amén. el llamado de hoy, porque tenemos tanto trabajo por delante. Yo creo que si vemos tanta necesidad que hay fuera, dentro, pero qué importante es que nosotros estemos sanos para poder responder también desde ese mismo punto de la sanidad. Qué importante que nosotros sepamos dónde estamos nosotros parados, qué necesitamos, qué carencia tenemos, a quién podemos recurrir. Sí, Y como siempre le hemos dicho, tenemos un teléfono de acompañamiento, 0412-377-7470. Y en ese número tú puedes escribir y necesito acompañamiento. Y de esa manera tú vas a poder hablar, vas a poder compartir y vamos a poder orar por ti. Porque tenemos que ser luz primero para la casa y la casa es acompañamiento. amén. Es importante, por lo tanto, revisar nuestra vida espiritual, nuestra vida matrimonial, nuestra vida emocional, saber realmente dónde estamos y hacia dónde queremos ir. No solamente enfocarnos en agendas complicadas. Yo creo que el llamado es a enfocarnos más en nuestro ser, en nuestra vida, en mejorar nosotros mismos. Yo sé que lo demás va saliendo. Cuando tú y yo estamos sanos, porque así comenzamos dando el chi. Si el pastor está sano, el matrimonio está sano, la familia está sana, los hijos están sanos, el ministerio y por supuesto nuestra comunidad, nuestro país. Todo comienza por mí. Diga, todo comienza por mí. Así es. Todo comienza por mi sanidad. Yo necesito enfocarme en sanar, en restaurar, en buscar ayuda. Necesito eso de parte del Señor. Y eso debe ser una autoevaluación Amén. continua Amén. que nos estamos haciendo. O sea, porque la única persona que puede saber si está cometiendo exceso o te estás excediendo es uno mismo. Y la realidad es que conseguimos, construimos planes y alcanzamos metas solo hasta donde podemos tener. Lo que tenemos, hasta allí llegamos. Podemos llegar un poco más allá con la ayuda de todos, pero en ningún momento comprometer la finanza de una persona, comprometer su credibilidad, comprometer Su su tiempo. tiempo, comprometer todo eso. Y eso nos lleva entonces a tener este ejercicio de autorregulación, donde yo sé qué voy a hacer en esta jornada, quiénes son los que van a estar involucrados y procurar que hagamos las cosas bien, porque la gente nos está viendo. Nadie ve o sea, si va a una sola iglesia, un solo grupo, la gente lo ve, pero sabe, cuando hay varios, que hay varios voluntarios, varios pastores, varias iglesias, allí nosotros necesitamos estar autorregulados. La palabra nos enseña a nosotros que justamente
Los siervos de Lot pelearon con los siervos de Abraham, porque no es sencillo convivir. Pero cuando vamos realmente guiados y autorregulados, pendientes de que estamos trabajando para un bien mayor, trabajando para el Señor, entonces ya allí no hay egos personales, no hay una meta personal, sino que procuramos hacer lo que Dios realmente espera. Eso nos lleva a nosotros a tener una completa transparencia y evidentemente la aceptación delante de otros. Inclusive cometemos errores, reconocer los errores. Si alguien nos comenta que podemos mejorar, por supuesto, buscar la manera de mejorar, pero no hacer de esto que sea más complicado de lo que realmente debe ser, porque no buscamos una fórmula científica para hacer las cosas. Necesitamos son hombres y mujeres que estén llenos del Señor, llenos de su amor, llenos de su compasión para poder tratar con misericordia a aquel que está en necesidad. Entonces, si buscamos esto, vamos a tener conductas que van a ser adecuadas a los ojos de los demás, no conductas que están fuera de rango, que son inadecuadas. Y por lo tanto, cuando se presente alguna situación, debemos tener una aceptada y apropiada resolución de conflicto. No tenemos que estar llevando un conflicto a mayores, no, procurar siempre el bien. Bien lo dijo el Señor. Muchas veces debemos bajar y considerar al otro como alguien muy importante, porque nosotros como equipo estamos llamados a bendecir a muchos. Y eso es lo primero que impacta. Impacta no solamente que van 2, 4, 5, no. Imagine, usted va a poder ver que hay jornadas donde hay 20 pastores, donde hay 30 pastores, donde hay 40 pastores para bendecir a 1000, a 2000, a 3000, a 5000. Bendito sea el Señor. Y queríamos compartir con ustedes un video precisamente de eso. Sí. ¿Cómo se logra un trabajo de esta magnitud? Se logra cuando hay comunicación, se logra cuando hay organización, cuando estamos regulados por un código de ética, cuando somos gente temerosa de Dios, cuando hay un liderazgo que se ha desarrollado correctamente. Entonces, de esa manera podemos lograr muchas cosas. Y en sí queremos hacer, y queríamos entrar un poquito con el tema del código de ética, porque queremos que todos estén preparándose, leyendo, estudiando en cada coordinación el código de ética. Pero queremos ver que cuando hemos trabajado de manera ordenada y cuando hemos estado trabajando bajo las líneas que se nos entregan, se pueden lograr tantas cosas maravillosas para glorificar el nombre de Dios. Y es lo que quiero que vean a través de este video, cómo el Señor permitió a este maravilloso equipo de Zulia y Frontera Zulia unirse para hacer este trabajo maravilloso. Eso fue hace poco, hace unos días atrás, y quisiéramos que todos pudieran ver cómo el Señor obra cuando nos ponemos de acuerdo y cuando no hay egos, cuando no hay protagonistas, sino que el protagonista es Jesucristo, la iglesia del Señor. Así que coloquemos el video para que lo veamos. Misericordia del Ministerio de Acompañamiento. Desde el amanecer, 3 autobuses cruzaron silenciosamente 4 municipios zulianos. Transportaban gente común, con un propósito en común: mostrar el amor de Dios a esta comunidad tan necesitada. Con una sonrisa en el rostro le dimos la invitación a cada uno, y esperando su encuentro nos pusimos manos a la obra para prepararlo. Casi 1000 litros de esperanza tomaba forma de caldo humeante, y hervía la sopa que sería servida en más de 1800 tazas. Cada litro de esta sopa representaba el amor que sentimos por Dios y por esta comunidad que ha sufrido tanto durante tantos años. El olor ya anunciaba que pronto estaría lista, y ya niños y adultos se preparaban para recibirla. Y quizá para ti pueda parecer simple, pero a esta multitud, no. Es imposible no conmoverse con la alegría que muestran estas personas, estos niños, con este gesto que podría parecer simple, pero que recordarán como el día en el que Jesús, a través del ministerio de acompañamiento, les recordó que no estaban solos, que eran amados,
Nuestro ministerio sigue comprometido con llevar esperanza al necesitado, y tu donación puede ser ese abrazo que le recuerde a alguien más que Jesús sigue con él. Aquello olvidado que ya no usas puede ser el tesoro de alguien más. Sí, los números son impresionantes, pero mira más allá de los números. Esas filas no eran de espera, eran de encuentro. Cada corte de cabello un acto de respeto y dignidad. Cada taza servida era un diálogo. Y cada medicina una promesa de futuro. Y entonces cada rostro nos daba las gracias con esas penetrantes miradas. Y más de 700 niños descubrieron que importaban, no por lo que les faltaba, sino por lo que ahora tenían. Sus sonrisas eran contagiosas. Fuimos a alegrarlos a ellos, pero ellos nos alegraban a nosotros. Imagina todo lo que podemos hacer, cómo podemos transformar sus vidas si nos comprometemos a seguir siendo el cielo en la tierra para estas personas. Si nos atrevemos a amar como Jesús amó. Voluntarios de Maracaibo, San Francisco, Mara y Jesús Enrique Lozada no vinieron a salvar, vinieron a mirar a los ojos, apretar manos y recordarles que Jesús es real. Amén, amén. Gloria a Dios por todo eso. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Porque definitivamente el Señor está obrando a través de cada hombre y mujer que ha dicho, heme aquí. Es una bendición poder ver cómo el Señor ha permitido ese trabajo de llevar esperanza a los corazones. Y eso lo logramos cuando decidimos colocar a un lado nuestras credenciales, nuestros títulos, nuestros nombres y colocar al frente al nombre del Señor Jesucristo. Y esa es la invitación que queremos hacerle. Que no permitamos que se detenga lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque todos unidos somos más fuertes y unidos podemos llevar esperanza, llevar ese plato de comida, pero en especial ese abrazo, ese acompañamiento, esa sonrisa a tantos que lo necesitan. Yo creo que el Señor está en medio nuestro y Él dirige cada uno de nuestros pasos. Y ahora queremos dar el pase a los pastores Catherine y José Lobo del estado Mérida, porque ellos hacen una labor ahorita extraordinaria con todo el tema del desastre natural que se ha causado en estas zonas del páramo. Y sé que tienen mucho para compartirnos a través de lo que se llama Respuesta Rápida del Ministerio de Acompañamiento, que es un plan de acción elaborado por el Ministerio de Acompañamiento para llevar esperanza en lugares donde nos encontramos con situaciones de desastres naturales. Tenemos un protocolo para todo esto y es importante que usted lo conozca, no con la intención de que usted salga a hacer eso, sino que usted tenga un conocimiento amplio, una visión completa. Sin embargo, es un material que se tiene que estudiar detalladamente con cada coordinador de estado para poder saber cuáles son las responsabilidades de cada uno y hasta dónde llegamos nosotros como Ministerio de Acompañamiento, cuál es el alcance. Porque una de las cosas que vamos a escuchar en este taller es que no somos rescatistas, no somos protección civil, tenemos una visión, una labor que llevamos como acompañamiento y es la que yo estoy segura que los pastores van a compartir con ustedes. Así que adelante, amados pastores José Catherine, desde Mérida, compartiendo no solamente la enseñanza, sino la experiencia. Así que tenemos mucho que aprender, a tomar notas y atender y tener esa conciencia de que tenemos que estar capacitados para poder llevar esperanza y no herir más. Adelante, pastores, Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis amados. El Señor les guarde en esta hermosa tarde, por acá, con mucho amor, con mucho cariño. Mi amado esposo José Lobo y esta su servidora Caterine de Lobo. Nos honra el Señor en este tiempo, el poder compartir con ustedes todo lo que el Señor nos ha permitido a través de cada capacitación y de cada una de las circunstancias que, aunque tristemente han golpeado el estado merideño, así como también han afectado gran parte de lo que es el territorio nacional y el mundo entero.
Creemos que el Señor en este tiempo ha usado el ministerio de acompañamiento precisamente para que podamos ser fortalecidos a través de cada capacitación y poder cada día responder de una forma más efectiva a cada una de las necesidades que el Señor ha colocado en el corazón de su iglesia. Una de las cosas que nosotros como Ministerio de Acompañamiento hemos podido observar en este tiempo es que como iglesia en general, como iglesia de Jesucristo, hay una necesidad de responder, hay una necesidad de ir, de realmente estar al servicio de aquellos que están necesitados. El problema o la dificultad que tal vez también hemos observado es que había como una limitante en el pensamiento y en el corazón de la iglesia que no había sido capacitada. Y es el hecho de que muchas veces creímos que tal vez como iglesia solamente podíamos ir y dar un mensaje, llevar un versículo bíblico, predicar y de pronto exhortar a las personas que estaban pasando por algún tipo de circunstancia difícil. Después de haber sido capacitados y con la oportunidad que el Señor nos permitió a través del Ministerio de Acompañamiento en cada una de las circunstancias que ha vivido nuestro país, comenzando por el estado Táchira, luego en Mérida, luego en Aragua, si no equivoco, donde estuvo en Tejerías, el Señor ha venido dando esa sabiduría a nuestros pastores Juan, a nuestra pastora Joa y a todo el equipo coordinador para poder formar, para poder realmente recopilar ese protocolo que ha sido efectivo en cada una de estas circunstancias para dar una respuesta rápida, para poder ejecutar un plan bien coordinado, bien elaborado, donde puedan haber muchos menos bajas, como decía muy bien la pastora Joa, como código, como principio y fortaleza, tenemos el no hacer más daño. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que cuando no estamos capacitados, normalmente hacemos daño. Y una de las cosas que pudimos observar y es que cuando llegábamos a alguno de estos lugares donde había acontecido algún siniestro natural, había mucho desorden, había mucho caos y muchas incógnitas, muchas preguntas de cómo realmente operar desde la forma más efectiva. Y se desperdiciaron, diría yo, recursos, se perdió tiempo, se repartió de una forma incorrecta, tal vez los recursos en algunas oportunidades llegaron a personas de una forma desorganizada. Mucha gente que no necesitaba los recursos fue la que recibió esos recursos, mientras que personas que realmente habían perdido todo no pudieron conseguir nada, porque cuando no hay una capacitación y se responde solo por el deseo de querer ayudar, terminamos entonces realmente haciendo más daño. Es por esto que surge esa necesidad de que como Ministerio de Acompañamiento y uno de los pilares, columnas del ministerio es la capacitación. Por eso es que hoy el Señor nos permite, después de la experiencia y de las vivencias, poder evitar que cada uno de nosotros cometamos más errores. Creo que ya se cometieron en un inicio porque realmente no existía este protocolo de respuesta rápida, pero gracias al Señor, hoy cada uno de nosotros, así como ya se ha hecho en Táchira, así como ya está aplicando en Mérida en estos momentos que estamos en este siniestro, en esta emergencia, así es posible entonces que todo ministerio de acompañamiento nacional e internacionalmente pueda ejecutar cuando estén bien capacitados, bien preparados, puedan entonces seguir este protocolo de mano de la coordinación nacional.
Entonces, bueno, queremos compartir con ustedes en este tiempo estas láminas diapositivas para poder desarrollar un poco más de lo que es realmente un plan de respuesta rápida. Ya vamos a compartir. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces vamos directo. ¿Qué es un plan de respuesta rápida? Dice, es un procedimiento que permite a la organización estar preparada en la previsión de una situación de emergencia, en caso de que se presente alguna eventualidad de riesgo, lo que permite dar atención adecuada y contribuir a mitigar los efectos psicológicos en víctimas de un desastre natural, asegurando la prestación de asistencia humanitaria rápida y eficaz a las personas afectadas. Hasta que ocurre verdaderamente fenómeno, se desconocen muchos pormenores. Sin embargo, es primordial preparar un plan de respuesta preliminar y establecer un protocolo a seguir en caso de presentarse una eventualidad. Para ello, se deben tomar en cuenta lo siguiente. Primero, un establecimiento de la vía jerárquica y procedimientos de comunicación. Dos, capacitación de los monitores y voluntariado encargado de la respuesta rápida. Y tres, actividades de educación y concienciación para la comunidad sobre qué hacer en caso de emergencia. Esto teniendo una visión general de todos los recursos disponibles. Es importante poder dedicar tiempo a planificar una respuesta rápida. Y esto equivale a que seamos mucho más efectivos cuando se produce un desastre. ¿Saben qué? Cuando nosotros pudimos ya comenzar a desarrollar precisamente este plan, es porque nos dimos cuenta que era necesario dos puntos importantes: el poder ser rápidos y el ser efectivos. Cuando ocurre un siniestro natural, así como lo decíamos en la lámina, muchos de los pormenores no se van a revelar hasta el momento de que realmente este evento ocurra. Es decir, hoy por hoy ya tenemos un protocolo a seguir, mas sin embargo, hasta el momento, Dios nos guarde, Dios nos libre, pero el que llegase a acontecer en alguna de las del territorio donde cada uno de nosotros hacemos vida y desarrollamos el ministerio, hasta que ocurra realmente no vamos a conocer algunos datos importantes. Pero a grosso modo y en general, si todos manejamos la misma información, va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más rápido el que podamos ejecutar de una manera organizada. La importancia realmente de tener un protocolo es porque el protocolo son reglas, normas que se establecen para que podamos dar una respuesta efectiva realmente a una circunstancia y así también poderla multiplicar de una forma correcta, de que todos manejemos el mismo lenguaje para cualquier tipo de estas circunstancias. Entonces, nos dimos cuenta que no es lo mismo ser rápidos a ser efectivos. En las circunstancias en las que nosotros hemos estado ya dos veces aquí en el estado Mérida, nos dimos cuenta que hubo alguna respuesta de ciertas organizaciones o departamentos a nivel nacional, tanto gubernamental como privado, que respondieron realmente rápido. Y comenzó a llegar alimento, comenzó a llegar de pronto agua, de pronto llegó ropa, pero al no haber una organización realmente, cuando no había un equipo que estaba preparado para poder entonces hacer la logística de la entrega de una forma organizada, entonces sencillamente venía un carro lleno con ropa o lleno con mercado y comenzaban a lanzar hacia las personas una bolsa de ropa de niños, ropa de hombre, ropa, y la gente como hormiguitas, agarrando lo que podía. Muchas de esas personas no habían perdido sus viviendas.
Muchas de esas personas no eran afectados de ninguna forma, sencillamente estaban allí para aprovecharse de la situación. Entonces, al momento de que nosotros comenzamos a observar que estas cosas estaban sucediendo, pudimos comenzar a desarrollar puntos específicos para que pudiésemos ser rápidos, pero también efectivos. Otro de los puntos importantes que no podemos dejar y es en el aire y es que el establecimiento de la vía jerárquica y los procedimientos de comunicación es el primer paso a seguir en este protocolo. Y es que en el momento en que sucedieron los hechos en el estado Mérida, en el estado Táchira y muy seguramente en Aragua, es que primero nos comunicamos con nuestros coordinadores nacionales, con la dirección nacional. Inmediatamente nos comunicamos con ellos y planteamos la circunstancia que estaba sucediendo en ese momento. Nosotros, en este caso en Mérida, éramos los ojos de ellos. Podíamos realmente darle un panorama de lo que realmente estaba sucediendo. Y junto a ellos, entonces pudimos trazar el plan a seguir. Porque nosotros también al estar en el territorio, habían cosas que no veíamos, pasábamos por alto. Peligros, podían ver amenazas que realmente nosotros estábamos obviando. Por eso la importancia de nunca movernos sin la dirección nacional para ningún tipo de despliegue ni ningún tipo de decisión. Y otro punto importantísimo que tocamos ahorita y es el poder trabajar con un equipo capacitado. Todo el equipo que se va a movilizar en este tipo de respuesta rápida debe ser un equipo que esté altamente capacitado, puesto que nos vamos a encontrar con circunstancias muy difíciles. Cuando nosotros nos trasladamos al municipio de Tovar, donde hubo un deslave, donde hubo cuerpos sepultados, donde el hedor a muerte era lo que realmente reinaba en ese lugar. Gracias a Dios por nosotros estar preparados y capacitados para ese entonces, porque sé que hay personas que si no están preparados, si ese tipo de situaciones les afectan emocionalmente, pueden quedar paralizados. Entonces es importante realmente ser conscientes a qué nos vamos a enfrentar en cualquiera de estas circunstancias que hayan sucedido en el territorio. Y también respetar cada uno de los lineamientos, porque cuando hay una sola voz que es la que está ejecutando la dirección, todo fluye mejor. Pero si no hay capacitación, entonces se van a querer levantar muchas voces y lo que va a conseguirse es una gran confusión que va a hacer caos y más daño. Y durante el primer tiempo, lo que nos encargamos es de hacer actividades de educación y concientización a las iglesias que están alrededor del epicentro, puesto que necesitamos, obviamente, contar con voluntarios que están allí en la zona para que ellos puedan también ser esa mano amiga que nosotros durante el tiempo de nuestra estadía, mientras como Ministerio de Acompañamiento podemos otorgar ese apoyo, ellos puedan ser día a día capacitados para que entonces en algún momento, cuando llegue el tiempo de nosotros dar un paso atrás y retirarnos de la zona, ellos puedan continuar con ese hermoso trabajo y ya quede una iglesia allí activa trabajando, capacitada como Ministerio de Acompañamiento en respuesta rápida. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Vamos entonces con la importancia de un plan de respuesta. Dice así, un plan bien coordinado que aprovecha de manera óptima los conocimientos y los recursos es esencial para responder de manera eficiente y exitosa cuando se produce un desastre. Durante una situación de emergencia real se requiere una acción rápida y eficaz. Y para lograrlo se deben establecer planes de respuesta y adoptar las medidas apropiadas.
Importante, lo resaltaba la pastora, aquí vamos a hablar de esto. No somos una brigada de emergencia, pero debemos conocer y planificar para actuar en sitios de impacto en conjunto con las organizaciones oficiales, como bomberos, brigadas de rescate y salvamento, entre otras, con el fin de no interferir en sus labores mientras hacemos la nuestra. Y aquí quiero compartirles experiencias que tuvimos cuando inmediatamente ocurre el suceso aquí en Mérida. Una de las cosas que ya hoy entendemos es que no entramos al lugar del siniestro sin tener la autorización, primeramente, de nuestra directiva nacional, pero en segundo lugar, no entramos al lugar sin tener la autorización de las autoridades encargadas de esto, como brigadistas, rescate o defensa civil, o el organismo que esté al mando, que está en ese momento acordonando la zona, viendo realmente cuáles son los peligros, las amenazas, porque según fuera el caso, como fue en Tobar, que fue, por ejemplo, una avalancha de lodo, ¿verdad? Que fue una vaguada, un derrumbe donde hubo rocas y barro, fue muy diferente a lo que aconteció hace unas semanas atrás, aquí en Mérida. Primeramente, en Tobar, la afectación fue en un solo lugar, mientras que hoy lo que sucedió hace unas pocas semanas atrás afectó a 8 municipios, porque fue el aumento del cauce del río Chama en la naciente, en la parte más alta de lo que es el estado Mérida. Y de allí se vino esa avalancha, pero era de agua, realmente, era el río el que realmente causó este desastre. Y obviamente ese río atraviesa prácticamente todo el estado. Entonces, por donde él iba pasando, iba causando un desastre y hubo muchísimas zonas afectadas. Mas, sin embargo, nosotros nunca entramos si no tenemos la autorización, primeramente de la directiva nacional y segundo, de las autoridades competentes, que son los que realmente saben cuáles son los peligros y las amenazas que pueden presentarse en este tipo de circunstancias. Otra de las cosas importantes que hablábamos de la lámina anterior, y es que el hecho de estar capacitado y no más bien ser un estorbo o una piedra de tropiezos para ellos que pueda entorpecer el trabajo que ellos saben hacer. Y una de las cosas que yo comparto es que ellos son muy buenos en lo que están capacitados. Ellos son muy buenos en poder realmente atender una crisis. Ellos son excelentes rescatando las personas si cayeron al río, sacando personas si hubo un derrumbe, desenterrando todas las cosas que pudieron haber cubiertas por lodo y por tierra, pero hay algo en lo que ellos no están capacitados y es en atender correctamente, emocionalmente y espiritualmente a las personas. Y es por esto que el Señor en su inmensa gracia y en su inmensa misericordia nos ha permitido trabajar de la mano con cada uno de los cuerpos de seguridad encargados en este tiempo. Primeramente les servimos, primeramente nos colocamos a su orden, nos presentamos y comenzamos a hacer un trabajo al lado de ellos. Nos colocamos a su servicio y luego el Señor siempre nos ha abierto las puertas y ellos han entendido que la labor que hacemos como ministerio de acompañamiento, ellos no la pueden hacer. Entonces ha sido un trabajo en conjunto, pero donde al estar realmente capacitados podemos más bien ser de bendición y poder continuar, porque cada uno de estas organizaciones también tienen un tiempo operativo en los lugares.
Entonces ellos hacen su trabajo, pero ellos tienen que irse, ellos tienen que regresar a sus hogares, tal vez a continuar a trabajar en otra zona, porque ellos llegan es a arreglar un puente, ellos llegan a arreglar cualquier situación de emergencia. Después de que ya dejan la situación más o menos ordenada, ya se van a otro lugar que necesite de su trabajo. Pero nosotros como Ministerio de Acompañamiento nos quedamos, porque nos quedamos acompañando, porque nos quedamos capacitando, porque nos quedamos llevando y mostrando el amor del Señor a cada una de esas zonas a donde Dios nos envía. Pero la importancia de que realmente hoy podamos comprender, entender, llevárnoslo en el corazón de la necesidad de que necesitamos trabajar en un plan, de que necesitamos realmente conocer incluso la geografía del Estado, que necesitamos reconocer realmente los peligros y las amenazas que puedan haber en nuestro territorio para poder realmente tener ya identificados los puntos de acceso donde nosotros pudiésemos movilizarnos, los lugares seguros que realmente nosotros pudiésemos tener. Realmente es importante que podamos reconocer esto. Vamos a la siguiente lámina para brevemente ir nombrando la forma, cómo elaborar un plan de respuesta rápida. Siguiente, por favor. Voy. No quiere mover. Dejándolo aquí, vamos. Ajá, bueno, voy a irlo leyendo mientras le podemos ir dando. Dice la lámina, 5 pasos para elaborar el plan. Analiza las amenazas y riesgos. Como primer punto, ¿ok? ¿Todos lo tienen? Dice, analiza las amenazas y riesgos. Por eso es importante que podamos realmente tomarnos el tiempo y poder entonces evaluar cada uno de estos puntos y tenerlos ya listos en un papel anotado. Como segundo, evalúa los recursos disponibles. Y en esta me detengo para que podamos ampliar la visión y poder entender realmente que los recursos más importantes que nosotros como Ministerio de Acompañamiento tenemos somos nosotros mismos como personas. 3, define acciones y grupos de apoyo. 4, lleva el plan al papel. 5, difunde y evalúa. Muy bien, entonces, en estos 5 pasos para elaborar el plan, nosotros como equipo de Ministerio de Acompañamiento debemos realmente organizarnos. Y como muy bien lo decíamos en las láminas anteriores, aunque en estos momentos en alguno de los estados no haya sucedido ningún tipo de siniestro, gracias a Dios, es importante que ya tengamos un plan trazado en caso de analizar las amenazas y los riesgos que puedan haber, si hay ríos, si hay mares, si hay montañas, evalúa los recursos disponibles. Una vez más, hablo acerca de lo que son las personas, hablo acerca de lugares o refugios que puedan ser realmente determinantes en caso de que haya, si son lugares llanos, lugares donde hayan escuelas, hospitales, casas que sean en lugares altos que puedan ser refugios. Definir acciones y grupos de apoyo conforme a los talentos y capacidades de cada uno. He aquí la importancia de que como coordinadores, como parte del enlace en el que Dios haya puesto a cada uno de ustedes, podamos realmente saber las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Cuando nosotros ahorita estuvimos en la parte alta de los páramos acá en Mérida, una de las cosas que compartían las personas de los centros de refugio, los directores en los centros de refugio, lo que nos decían es, por favor, vengan, mire, tenemos ya mucha comida, ya tenemos mucha ropa, pero necesitamos quien hable con la gente, necesitamos quien juegue con los niños, porque la convivencia se había hecho muy difícil. Eran muchas familias reunidas y aparte estaban viviendo todo lo que era el estrés postraumático y por supuesto, los ánimos estaban muy sensibles, unos lloraban, otros entonces estallaban en ira,
y lo que estaban pidiendo realmente era que pudiésemos estar con ellos en este tiempo. Entonces, aunque igual llevamos alimento y aunque igual llevamos abrigos, ropa, útiles de aseo personal, el trabajo más importante que como siempre el Ministerio de Acompañamiento hace es el estar presente. Y entonces estuvimos ese tiempo con ellos, hablándoles, capacitándoles, enseñándoles lo que estaba sucediendo con sus emociones en estos momentos, haciendo actividades con los niños para que los niños pudieran también quedar con herramientas, para que pudiesen entonces jugar, entretenerse, aun cuando el Ministerio de Acompañamiento ya tuviera que bajar. Entonces, es importante poder reconocer y evaluar esos recursos que cada uno de nosotros tenemos en el equipo. Define acciones y grupos de apoyo. Poder que cada equipo y cada uno de esos grupos de apoyo realmente sepa lo que tiene que hacer. Que nos movamos bajo una misma dirección, que nos movamos bajo una misma voz y bajo una misma misión. Puesto que si el equipo no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer, se va a equivocar, va a entorpecer la misión y va a trazar realmente el propósito que Dios ya tenía planificado para ese lugar. Entonces es importante que cada uno tenga bien definida los roles que debe cumplir, las asignaciones que debe alcanzar para que pueda entonces que todo fluya de una manera organizada. Lleve el plan al papel, deje todo registrado para que si en caso de que en algún momento alguien diga, no, yo no escuché, no, yo no entendí, no, yo no estaba, nosotros tuvimos la estrategia de lo que hemos aprendido siempre en Ministerio de Acompañamiento y es que cada vez que tenemos un despliegue, inmediatamente creamos un grupo de WhatsApp donde se baja una sola información donde todos saben exactamente qué es el horario que vamos a tener, los lugares que se van a visitar y cada uno con las asignaciones, cada líder con la asignación y el grupo que le corresponde, para que así precisamente no haya ningún tipo de confusión y que todos puedan realmente cumplir con la asignación que debe y podamos realmente recoger esos frutos de todo el trabajo que se está haciendo de una forma organizada. Difunda y evalúe. Siempre es importante que podamos mantener ese corazón que desaprende para aprender. El evaluar y el también permitir que realmente podamos no solamente ser evaluados por la parte directiva, porque siempre antes de cualquier plan siempre lo pasamos a la dirección nacional, también en el equipo hay cosas que a nosotros como líderes de enlace, como coordinadores, se nos pueden escapar y poder también entonces tener esa humildad en nuestro corazón y poder escuchar a todo el equipo que está trabajando con nosotros y poder realmente evaluar qué debilidades o qué fortalezas podemos realmente entonces mejorar para que realmente todo este plan y esta coordinación pueda realmente llevarse a cabo de una forma rápida y eficaz. Bueno, mis amados, espero que hayamos hasta los momentos comprendido, recibido y realmente fijar en nuestros corazones la importancia de lo que es realmente tener ese plan ya trazado, ese plan de respuesta rápida en caso de que llegue a suceder algún siniestro natural en nuestro territorio. Bueno, quiero saludar a todos mi familia de acompañamiento que he visto por aquí, caras hermosas que conozco, algunos no conozco, pero seguramente los llevo en mi corazón. Gracias por estar conectado, gracias por cada uno tener este tiempo para capacitarse. Quiero saludar también a algunos del equipo de Mérida que están conectados, que fueron parte de todo este despliegue. Nosotros seguramente aquí no hay protagonista, aquí el protagonista es el Señor Jesucristo Amén. y que hacemos solamente lo que Él nos ha dejado, la misión de responder. Quiero darle rápido, darle cómo se lleva a cabo las etapas de una emergencia a nivel de cómo funciona
a nivel terrenal, pero también cómo funciona a nivel espiritual y emocional. En el momento de una emergencia, la primera semana es la parte en donde responde toda la parte de gobierno, gubernamental. Ellos se encargan de construir nuevamente carreteras o hacer nuevas carreteras, de restablecer la parte eléctrica, restablecer el agua y la parte de alimentos. He aquí donde esta primera semana vemos mucho movimiento de maquinaria. Esa primera semana vemos cantidad de personas desplegadas haciendo el trabajo. ¿Qué sucede en la parte emocional de la persona que fue uno de los que sufrieron en medio de la emergencia? Bueno, esta persona realmente no es consciente en ese momento todavía de los acontecimientos, de las pérdidas. Hasta ese momento está sufriendo una aflicción. Por lo tanto, nosotros como Ministerio de Acompañamiento, en esa primera semana nos enfocamos en servir a la comunidad y en servir a las autoridades. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya, como decía mi esposa, evaluamos los recursos, evaluamos lo que tenemos y empezamos a servir. En Mérida nos ha funcionado el llevar agua y el llevar alimentos preparados. Eso es lo que primero hacemos. En esa primera semana, nosotros nos encargamos simplemente de servir a la comunidad. En ese momento no predicamos, en ese momento no venimos a hacer servicios, sino esas semanas nos enfocamos en eso para ir capacitando al equipo local que se va a levantar y hacer el trabajo. En la segunda semana, ¿qué sucede en la segunda semana? En la segunda semana se suma mucha más gente, se suma la parte privada, las empresas privadas se suma más áreas de la parte de gobierno, se suma mucho voluntariado. En ese momento hay, de hecho, congregaciones. Algunas congregaciones se suman para hacer el trabajo de su manera local, como ellos trabajan. Pero he aquí donde nosotros seguimos haciendo como ministerio de acompañamiento lo que Dios nos mandó a hacer. Primero, sin tomar riesgo. Ahorita les voy a dar el protocolo completo de cómo se hace. Pero en esa segunda semana, Ministerio de Acompañamiento sigue haciendo el trabajo. Ahí se hay ajustes, de repente, según la provisión que nos va llegando, según los recursos que Dios nos va permitiendo obtener, sin endeudarnos, sin asumir cosas que no deberíamos asumir, sin querer presumir para nada. Dios va dando lo que Él quiere que nosotros hagamos. En esa segunda semana seguimos sirviendo. Fíjese que en la primera, aquí en Mérida ahorita, el pastor, uno de los pastores que trabajaban con nosotros del ministerio, me llamó a la segunda semana y me dijo, pastor, hay mucha comida en la calle. De hecho, ya están llevando comidas preparadas a la gente que está, arreglando las carreteras y todo esto. Entonces le dije, bueno, pastor, seamos flexibles. Si ellos llevan almuerzo, nosotros vamos a llevar cena y nos movimos a llevar cenas. Entonces ya el pastor a las 5 de la tarde estaba desplegado con su equipo repartiendo las comidas en los lugares. Yo le decía al pastor, pastor, tranquilo que a la tercera semana no es tanto como lo vemos. Y la persona se siente bien porque hay personas que en medio de la aflicción le llega mucha ropa, le llega mucha comida, es atendida, aún en la parte médica. Pero a la tercera semana es donde empezamos a ver la realidad del asunto. Ya la aflicción pasa a ser un duelo. Y cuando la aflicción pasa a ser un duelo, el trauma pasa a ser un duelo, es cuando a la tercera semana empieza a salir toda la maquinaria pesada, empieza a salir del lugar, las máquinas de trabajo. Entonces se empieza a percibir cierta atmósfera de abandono. De hecho, la persona que está viviendo en la tercera semana, que fue el que recibió el trauma y ahora está pasando duelo, aún mayor se intensifica el duelo en ellos porque sienten abandono. He aquí donde a la tercera semana hemos visto testimonios de personas
en donde ya está sedientas de que la iglesia predique, de que nosotros podamos llevar la palabra de Dios. Porque ya en esas 2 primeras semanas hemos generado confianza con la comunidad. Al servirle de esta manera, ya los corazones están preparados. Y a la tercera semana es cuando nosotros como ministerio hemos empezado a compartir la palabra con cada uno de ellos. A la cuarta semana, hermano, hoy día en Mérida, gloria al Señor, que cumplimos ya esa cuarta semana precisamente la semana pasada y ayer estaba reunido, ayer o antier con uno de los pastores del ministerio, le decía, en esta cuarta semana, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo donde ya se está viendo la oportunidad de abrir nuevos lugares como congregación para predicar la palabra, porque las personas están ya anhelando, ya que nosotros hemos estado tanto tiempo con ellos mismos lo dicen y lo testifican y dicen, ustedes han estado con nosotros desde el principio. Desde el segundo día ustedes están con nosotros y esa es la función del ministerio. Acompañamos, no solamente a dar una respuesta de una semana, 2 semanas, sino que cuando ya todas las personas, toda esa maquinaria retrocede, ahí es donde nosotros más avanzamos como ministerio de acompañamiento. Ahí es donde tenemos la oportunidad de que Dios nos da porque ya están ganados los corazones a través del servicio. Es este el protocolo que hemos llevado y realmente ha funcionado. Ahorita, la quinta semana que estamos entrando en Mérida, ¿qué hacemos? Recoger los frutos, empezar a recoger los frutos. Ayer reunido con los pastores le decía, bueno, pastores, vamos a empezar a dar discipulado, vamos a empezar a hacer el trabajo, vamos a empezar a consolidar todas esas personas que entregaron su vida a Cristo. Y es donde estamos ahora haciendo este trabajo. A partir de las otras semanas, hablábamos con el pastor que vamos a empezar a capacitar su equipo de la congregación para que también el equipo esté preparado de cómo atender a cada una de estas personas, porque la iglesia debe estar capacitada. Hemos entendido nosotros como iglesia hemos tenido siempre los mismos escenarios de trabajo, es decir, vamos a los hospitales, la iglesia se acerca a las cárceles, predica en las cárceles, hace algún evangelismo de calle, pero al momento de una emergencia es totalmente diferente el protocolo que se debe llevar. He aquí donde el Ministerio de Acompañamiento, gloria a Dios, nació para capacitar a la iglesia y que se pueda unir y hacer un trabajo en conjunto para poder llegar a esos lugares también, donde los escenarios no son los comunes que llevamos día a día. En una oportunidad, hace años atrás, aún no estaba el Ministerio de Acompañamiento, yo le decía a un pastor, porque él tiene un protocolo de cómo responder ante un terremoto, yo le decía, pastor, es importante que se capacite cómo la iglesia puede responder ante un terremoto. Pero lamentablemente nunca se pudo desarrollar nada, porque como era propio de una persona, entonces lamentablemente hay un cuidado personal donde no, esto no se lo doy a todo el mundo, esto es así. Gloria a Dios, cuando conozco un ministerio de acompañamiento, Dios nos hace el llamado para la coordinación de Mérida. Entonces digo yo, este es el momento que Dios venía preparando nuestros corazones, porque sabemos que esto lo necesita toda la iglesia. Y donde aquí estamos, Dios nos ha dado la gracia, el favor para hoy tener más de 100 personas y eso conexiones, más si contamos todas las personas que están aquí, seguramente llegaríamos a 300 400 personas. Gloria a Dios que podemos llegar a cada uno de ustedes para poderle capacitar y que solamente con el deseo de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos podamos unir, capacitar para poder tener un plan de acción ante las emergencias que se puedan venir a futuro. Entonces, quiero mostrarle la siguiente lámina para que usted pueda tomar en cuenta cuál es el protocolo importante que hemos llevado a cabo en las respuestas rápidas, ¿sí? Ya le vamos a colocar aquí en pantalla. Estamos hablando de cómo seguir el protocolo. Cómo seguir el protocolo que ya hemos tomado en cuenta aquí en Mérida. Ahí está. Evaluación del lugar. Primer punto tenemos evaluar de manera ordenada bajo la coordinación de la Dirección Nacional.
Accedemos al lugar del siniestro si somos autorizados por las autoridades competentes, como mi esposo le había dicho, ¿verdad? Realizar una exploración donde fue el desastre. Establecer un punto seguro donde nos vamos a encontrar en caso de riesgo inminente. Otro punto es evaluar cuáles puedan ser los puntos donde se pueden operar para llevar a cabo el plan de acción. Otro, evaluar como ministerio de acompañamiento cuáles son las necesidades primordiales en las que podemos responder. Ya les voy a explicar un poco esto. Otro, crear un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Ya les explicaba cómo se lleva a cabo por las etapas que se vive en una emergencia. Otro punto, organizar los equipos de trabajo. Sin equipo, terminaríamos agotados. Terminaríamos seguramente, no lo podríamos alcanzar, estableciendo el líder responsable para cada área. Otro punto, crear un centro de acopio. Hay pautas de cómo crearlo. Otro, realizar un inventario de recursos y tomar en cuenta las limitaciones que tenemos. Otro, evaluar la capacidad de alcance que se puede tener. Y como último punto, colocamos capacitar a la iglesia local con herramientas. Muy bien, yo quiero desarrollar un poco cada uno de estos puntos que colocamos como protocolo del Ministerio de Acompañamiento. Y cuando hablamos de las autoridades, mi esposa le decía la importancia de hacerlo con la dirección nacional. Es importante porque somos un cuerpo, somos un ministerio y como ministerio rendimos cuenta. Se tiende a cometer muchos errores en este punto, porque las personas, cada uno quiere actuar de manera emocional, muchas veces impulsado por la emoción, y termina tomando malas decisiones, aún colocando en riesgo su propia vida. Es por esto la importancia de estar bajo la tutoría de la dirección para que no cometamos esos errores. Otro. Al momento de hacer la exploración es importante no exponer al peligro. También se debe tener en cuenta que no podemos ingresar al lugar antes que las autoridades competentes. Al segundo día, ya cuando había conversado con el pastor Juan, le dije, pastor, voy a hacer un evalúo del lugar. De como fueron 8 municipios, yo solamente voy a ver hasta dónde nosotros podemos alcanzar. Al momento de hacer ese evalúo se pueden cometer muchos errores. Uno de los más normal es poner en riesgo nuestras propias vidas, porque al momento de llegar a los lugares donde se ha ocasionado la emergencia, nos podemos encontrar con deslave, nos podemos encontrar con terrenos que no están firmes, sino que están también muy posibles, a punto de caerse. Entonces, debe ser no en grupos grandes, sino en grupos pequeños. Esta evaluación se hace dos personas o dos grupos de dos. Es lo máximo que recomiendo hacerlo, porque si fuéramos un grupo grande, es difícil el cuidado del grupo grande. Y como estamos en alto riesgo por la evaluación del lugar, es preferible ir de pequeños grupos para poder cuidarnos todos, ¿ok? Otro. En los lugares donde se puede operar, debe ser lo más cercano posible, pero no puede estar en zona de riesgo. Cuando evaluamos el lugar, también debemos tomar en cuenta cuáles son los lugares más cercanos desde donde pudiéramos operar para llevar a cabo este plan. Ese lugar donde vamos a buscar para desarrollar el plan debe estar cerca, pero no debe estar bajo riesgo. Porque si está muy cerca, puede pasar de que haya otro epicentro y pueda hacerse afectado. Entonces, debe estar cerca, pero no bajo riesgo. Debe ser seguro, donde pudiéramos ahí evaluar. En ese lugar se puede cocinar, en ese lugar se puede dormir, en ese lugar se puede resguardar el equipo, en ese lugar se pueden bañar. Es todos esos detalles para que tomando en cuenta esos detalles podamos desarrollar el plan de trabajo. Otro, somos acompañamiento. Esto nos define de cómo se puede responder. Es importante este punto y quise resaltar la palabra acompañamiento porque en medio de un desastre hay muchas necesidades.
Hay necesidad de casas, hay necesidad de techos, hay necesidad de desenterrar a una persona muerta, hay necesidad de cualquier cantidad de necesidades que se ven en ese momento. Mi recomendación es que no perdamos la identidad de acompañamiento. En momento de un despliegue para una respuesta rápida, no perdamos la identidad de que somos acompañamiento. Por lo tanto, solo respondemos conforme a lo que el Ministerio de Acompañamiento nos ha capacitado para responder. También esto nos va a ayudar a que no nos recarguemos con tantas responsabilidades. Es decir, mucha gente se va a acercar a usted a decirle qué tantas cosas necesita y usted seguramente va a hacer un lazo asumiendo que usted debe responder ante todas esas necesidades porque como no tiene definido la visión de cómo va a responder, entonces usted pudiera terminar enlazado emocionalmente con cada una de las necesidades de las personas. Cuando nosotros tenemos definido qué vamos a hacer como ministerio de acompañamiento, cuando una persona le diga a usted, necesito que me ayude para la operación de un hueso que se me partió y se me salió, usted puede decirlo con mucha tranquilidad, decirle, bueno, nos gustaría ayudarle, pero no podemos hacerlo. Seguramente la parte médica ya debe estar planificando cómo apoyarle a usted en ese momento. Por lo tanto, usted ya no va a quedar enlazado emocionalmente con la persona y no va a pasar como nos encontramos nosotros con algunos pastores que estaban cerca, no capacitados, estaban agobiados de tantas responsabilidades que tenían que asumir. Un plan de trabajo permite optimizar recursos, esfuerzo y también nos da la oportunidad de conseguir recursos. Cuando tenemos un plan de respuesta, nos permite optimizar esfuerzo. Cuando no hay un plan de trabajo, todos hacemos muchas cosas. Y como todos hacemos muchas cosas, podríamos terminar agotados y agobiados de todo lo que hay que hacer. Recuerde que aquí juegan papel del esfuerzo físico y el esfuerzo emocional, porque hay tantas cosas que que quisiéramos hacer, o tanto esfuerzo de la que tenemos que hacer, entonces esto lleva a un mayor desgaste. Es aquí donde debemos tener el plan de trabajo que vamos a realizar. Cuando tenemos un plan de trabajo, optimizamos recursos también. De modo que lo que tenemos, podemos decir, póngale, tenemos 2 bultos de harina pan, decidimos que vamos a empezar a hacer arepas. Bueno, no, pero yo quiero hacer carne en vara porque nadie ha llevado carne en vara a ese lugar. Bueno. Yo no creo que sea el momento de llevar carne en vara. Yo creo que es el momento de llevar arepa porque es lo que Dios nos proveyó para llevar. Entonces es importante que no asumamos cosas de más porque hay un plan de trabajo, pero ese plan no se debe salir de la evaluación que ya hicimos de recursos. ¿Ok? Por lo tanto, debemos trabajar en base a lo que Dios nos entregó. También, como de repente podemos decir, ¿nos tenemos cuántos? No, tenemos un bulto de harina pan. Perfecto. ¿Cuántas arepas sale un bulto de harina pan, mi amor? 400. 400 arepas. Aquí está la experta en números de cantidades. 400 arepas nos sale. Perfecto. Tenemos que atender 1.200. Bueno, listo. No vamos a prestar dinero para poder alcanzar 2 bultos más para las 1.200. No podemos tomar esa decisión. Debemos salir con 400. Es más, yo como equipo diría, no salgamos con 400, salgamos con 100. Hagamos el trabajo con 100 y hagámoslo con las 100 personas que más me tienen necesidad, donde más hemos visto que la gente no llega. Repartamos esas 100 y vamos a tener 4 días de trabajo. 100, 100, 100 y 100. Pero estoy seguro que al segundo y al tercer día, cuando alguien me pregunta qué necesita, le puedo decir harina pan. Entonces me van a decir, listo, aquí hay 2 bultos. Y ya se empezó a desarrollar un trabajo que va en aumento. No podemos empezar alto en un plan de trabajo de respuesta rápida. Debemos empezar más bien en aumento. De modo que cuando ya veamos que tenemos más capacidad, había un pastor amigo por aquí que está conectado, le decía yo, tengo capacidad, le digo, vamos a arrancar con 300. Y él me dice, sí, pastor, está bien,
pero vamos por más, ¿no? Yo le dije, claro, él es un hombre de fe. Le digo, claro, vamos por más. Ese comedor terminó haciendo comida para 550 personas diariamente, pero fuimos en aumento. Ahora, en la etapa que vamos, que ya vamos entrando a la quinta semana y estamos es consolidando el equipo, la intención no es quitarle todo de una vez a las personas. Le dije, vamos ahora a ir gradualmente bajando la entrega de alimentos para que las personas no perciban abandono de parte nuestra, sino que vamos a hacerlo para que el equipo descanse también, porque el equipo se agota mucho. Entonces, recuerden, líderes, a los que Dios pone para estar al frente, nuestra prioridad es atender al equipo. Nuestra prioridad es el autocuidado. Proclamamos como ministerio de acompañamiento el autocuidado. La comida, por lo menos en un despliegue, siempre apartamos la comida del equipo aparte, porque podemos tomar todo lo que está aquí y nos los podemos gastar haciendo, sirviendo a la comunidad, pero esto no, porque esto es lo que vamos a tener en 4 días de despliegue o en 5 días de despliegue. ¿Ok? ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya casi. Otro punto, dice, el centro de acopio debe estar en un lugar seguro, debe formar un equipo solo para esto. El centro de acopio requiere mucho tiempo. El centro de acopio requiere esfuerzo. El centro de acopio requiere un solo equipo para atenderlo. ¿Por qué? Porque en el centro de acopio debe registrarse todo lo que entra, todo lo que sale y debe estar todo debidamente revisado. Compartía con una persona que no es creyente, pero es muy empático con nosotros. Y esta persona me preguntó siempre, pastor, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo estuvo el desarrollo del trabajo? Entonces yo le comentaba un poco y me decía de un lugar, me dijo, pastor, hay un lugar aquí que, oye, había mucha gente. Le dije, sí, es cierto, pero ese lugar desde el inicio yo decidí no atenderlo, porque cuando yo fui la primera vez, estaba mucha gente de gobierno llevando colchonetas y muchas cosas, y entonces evalué lo siguiente, ese lugar es cerca, es cómodo, hay mucha gente, por lo tanto, ese lugar lo van a tener consentido. Nosotros vamos a donde otros no van. Entonces decidimos no tocarlo. Y en ese momento, cuando vimos que la gente me decía, sí, pastor, en ese lugar había mucha comida. Yo le dije, sí, yo lo sé. Y había mucha ropa. Y yo le dije, por eso nosotros no trabajamos donde otros ya están trabajando o no vamos a doblar tanto esfuerzo porque ya otro lo está atendiendo. Realmente vamos a las prioridades y a las necesidades. Y me comentaba que una de las comidas que llevaron a ese lugar intoxicó a varias personas. Entonces me decía, pastor, y hubo un tremendo problema con esto, porque cuando preguntaron que quién había llevado esa comida, no sabían quién la había llevado. Entonces yo le dije, bueno, me imagino que tomaron decisiones. Me dice, no, pastor, ahora ahí todo lo que entraba se anotaba, todo lo que venía, quién lo daba, porque así se podía saber quién había podido entregar una comida en mal estado y bueno, que se hiciera responsable ante la situación. Por eso nosotros como Ministerio de Acompañamiento no solamente nos mueve la compasión, sino que también debemos ser ordenados, porque una compasión sin orden podría llevar al desorden y esto podría llevar a muchos errores, a hacer daño. Entonces, otro punto, al realizar un inventario sabemos los límites del plan de trabajo. Cuando el centro de acopio me hace un evalúo de que si tenemos ropa, llegó medicamento. Ojo, los medicamentos deben ser usados por medio de un médico, una persona autorizada, una persona que sepa. Se hacen jornadas médicas, se evalúa lo que se va a entregar. Lo importante de saber nuestros límites es que ahí es donde le dejamos el margen a Dios. Porque también nos vimos el caso de una iglesia que fuimos a atender y teníamos mucha comida, gracias a Dios, Dios había provisto, llevamos a ese lugar, pero resultó que en ese lugar entonces el pastor creyó que con eso que estaba ahí iba a trabajar el mes completo, el mes y medio. Y yo le digo, no, pastor, cuáles son los números que podemos nosotros como equipo poder llevar a cabo. Es decir, tenemos la capacidad para 500 avenas.
No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una olla de tantos litros y esos litros nos arroja tantas avenas, por decirlo así. Pero el pastor entonces quería ahorrar eso como para 2 meses, es decir, hacía solamente 20 avenas y el hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de que creamos y tenemos la fe también, sabiendo los límites que tenemos, le damos la oportunidad de que Dios pueda proveer. Entonces nosotros usamos un número consciente de la que estemos cómodos y podamos trabajar y también le damos oportunidad para que Dios supla en cada uno de esos lugares. Es impresionante, pero cuando trabajamos en orden, pastores, cuando trabajamos bajo dirección, cuando hay una estructura de trabajo, es importante saber que ahí Dios se glorifica muchísimo. Hemos Amén. visto milagros, nosotros hemos visto milagros de milagros en los despliegues, cómo Dios hace milagros llevando provisión y colocando en nuestras manos. Y voy cerrando con estos puntos. El otro es capacitar a la iglesia local. Yo coloco entre paréntesis, enseñarle a no hacer daño, enseñarle a responder efectivamente, enseñarles que se debe fortalecer la unidad, que es para la comunidad, no es para nosotros solamente. Y lo otro que Dios nos dejó, eso es un tiempo también para ganar almas. Así podemos glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué coloco no hacer daño? Porque la iglesia local debe estar capacitada para que nosotros podamos observar que cuando la iglesia local se aboca a trabajar y no está capacitada, hemos visto personas dentro de esos lugares de desastre predicando de la condenación de Dios a través de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si la iglesia local está observando, si las personas, la comunidad está observando que la iglesia local, en vez de ayudar, le está tirando más leña al fuego, entonces es ahí donde perdemos la oportunidad de crear puentes y entonces lo que hace es crear muros y no permite que el evangelio se lleve a cabo con el amor de Cristo como Dios nos ha enseñado. Es por esto que nosotros, yo soy uno de los particularmente que digo, no todo el que quiera ayudar sabe ayudar. Es por esto que usted hoy se está capacitando, porque muchas veces querer ayudar y no saber hacerlo, podemos terminar dañando o entorpeciendo el trabajo de otro. Cuando nosotros hablamos de responder efectivamente, estamos hablando de que realmente nuestro plan en medio de todo esto, como ministerio de acompañamiento, es acompañar a la comunidad y acompañar a la iglesia local para responder ante una emergencia. Pero también sabemos que todo esto llevará a algo importante, ganar almas para el Señor. He aquí donde lo estamos viendo, que estamos ganando almas para el Señor a través del trabajo que hacemos. Por eso es que debemos estar preparados para responder efectivamente. Fortalecer la unidad. ¿Por qué hay que capacitar en esto? Porque hemos visto en muchos de estos despliegues iglesias que se abocan a trabajar, pero solo para ellos. Es decir, ayudo a los míos y que no está mal. Yo, sinceramente, en este último despliegue tuve que orar a Dios porque vi una organización trabajando solo para ellos y le dije, Señor, ¿cómo es posible que se muevan de esta manera? Y sentí la voz de Dios. Me dijo, hey, tú haz lo que yo te mandé a hacer y déjalo a ellos lo que van a hacer. No está mal. Y yo dije, está bien, Señor, nosotros trabajamos entonces, para toda la comunidad, sin ver denominación, sin ver nada, y que cada quien haga el trabajo como siente en su corazón hacerlo. Pero como ministerio de acompañamiento, no es lo mismo unirse 3 iglesias a hacer un trabajo a que aún desde el Zulia se movilizó para apoyarnos en las jornadas médicas y que seamos más de 22 congregaciones unidas haciendo un trabajo. ¿Saben, amados hermanos? Cuando movilizamos la ropa y la comida en motos, era porque no teníamos acceso a esos lugares de llegar
hasta arriba, hasta el páramo. No había carretera para vehículos cuatro ruedas, solamente podían pasar motos. Y gloria a Dios por todos los pastores del ministerio en Mérida que cada uno dijo, pastor, yo les pedí, le dije, necesitamos motos. Y impresionante, aquí hay 5 motos, aquí hay 4 motos, aquí hay 3 motos. Llegamos a reunir 18 motos para poder subir lo que fue la ropa y la comida hasta allá. Porque cuando estamos unidos hay más impacto. Cuando somos Alcance. más, hay más alcance. Cuando somos más y estamos en una misma línea, Dios se glorifica. Es cierto que Dios bendice a todos, lo sabemos, pero cuando estamos unidos en una misma misión, en una misma visión, vemos el poder de Dios obrando y vemos lo sobrenatural de Dios supliendo todo. Mire, a Dios sea la gloria. Muchas personas de muchos lugares nos enviaban ayudas, aportes, aún del Ministerio de Acompañamiento de fuera del país. Nos enviaron una bendición para poder cubrir gastos de combustibles, para poder comprar enlatados, para poder comprar proteína, de muchas maneras, pero cuando estamos en un mismo sentir. Así que realmente el llamado hoy, Ministerio de Acompañamiento, es que estamos hoy reunidos, capacitándonos con un mismo propósito todos. Es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es que estemos unidos y preparados para responder ante cualquier situación. Pero recuerde que todo lo que hagamos debemos hacerlo bajo la dirección, porque es la manera en la que he funcionado. Así que le dejamos este protocolo, le dejamos estos pequeños tips que usted hoy seguramente está anotando, se está llevando. El pastor Juan, el día que desarrollamos estos puntos, le enviamos a cada uno de los coordinadores estas Diapositivas. diapositivas. Ya usted seguramente lo tiene en su correo y lo puede ir estudiando y desarrollando para que si llega el momento o la necesidad de usarlo, como decía y lo decía en estos días en Lara, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces es importante que lo tenga. Dios me los bendiga. Les Grandes metas. amo en el amor de Cristo. Le damos toda la gloria a Dios. Le damos toda la honra al Señor y damos gracias a Dios por esta bendición. Bueno, mis amados, de verdad le damos gracias al Señor por este hermoso tiempo, porque esta capacitación que el Señor nos permite traer el día de hoy ha sido algo que Dios ha derramado en los corazones de nuestros pastores Juan y Joa de Maraver, junto con cada una de las experiencias que nosotros, los que hemos estado en cada uno de los sectores donde ocurrieron los siniestros naturales, pudimos ser los ojos, los pies y las manos de nuestros pastores Juan y Joan en cada uno de esos lugares y pudimos experimentar en carne propia lo que realmente estaba aconteciendo. Realmente, aunque en cada estado y en cada año fueron eventos diferentes que afectaron de una forma diferente a cada sector, hemos podido experimentar la efectividad de al poner en práctica el protocolo de resistencia, de respuesta rápida, ha sido muchísimo más sencillo. No puedo decirles que es fácil, porque cada circunstancia va a tener sus propios retos. Cada equipo tiene sus propias limitantes. Cada territorio va a arrojarles diferentes retos. Pero realmente hemos podido experimentar también los resultados positivos de ser ante todo muy obediente al llevar al pie de la letra cada uno de estos protocolos. Creo que la obediencia ha sido el principal eslabón que Dios nos ha otorgado, pero más que todo para la victoria que hemos visto. Como muy bien lo decía mi amado esposo, no
Hoy por hoy, ya poco me sorprende de cada milagro que el Señor ha hecho, cómo el Señor realmente nos ha sorprendido cuando mi esposo comentaba algo de que una de las cosas que nos arroja el tiempo en que nosotros vamos a poder estar desplegados es el resultado del inventario que tengamos. De acuerdo a la cantidad de ropa, de acuerdo a la cantidad de alimento, la cantidad de medicinas. Esto nos va a hablar acerca de cuántos días nosotros vamos a poder trabajar, porque obviamente siempre, digamos que es la excusa que Dios nos permite en estos tiempos de llegar a las personas, es siempre con, así sea con una tacita de avena, con una arepita, con una cajita de algún medicamento. Entonces, eso creo que nos da también el tiempo. Pero el Señor nos ha sorprendido cuando nosotros decimos, bueno, tenemos muchachos, tenemos hasta el próximo lunes, tenemos la provisión, reservando lo que es la comida del equipo. Entonces ya el día martes tenemos que tener listas las maletas porque ya nos vamos, y queda la iglesia capacitada pues para llevar acompañamiento y todo eso. Y de un momento a otro el Señor envía otra ola de bendición y de provisión. Y es para nosotros glorioso ver cómo Dios primero ordena para luego llenar. Es por eso la importancia de que seamos fieles en lo poco. Y una de las experiencias que más marcó mi corazón es el hecho de que en una oportunidad en Tobar realmente no había nada, no teníamos nada, pero teníamos el mayor recurso, vuelvo y lo repito, que eran las personas, era el equipo capacitado. Y en ese momento que no teníamos alimentos, no teníamos el gas, no teníamos muchas cosas ni siquiera para comenzar a cocinar y llevar alimento. Los muchachos se colocaron botellitas de agua con una cabulla en su pantalón y unos vasitos y se fueron caminando por todo el sector a solamente repartir agua, porque era lo único que teníamos. Pero ya a los 2 días el Señor había provisto alimento, bombona, cocina, reverbero, para realmente comenzar a hacer todo lo que era la producción de la comida y ya a los 2 días ya no estábamos llevando solo un vasito con agua, sino que comenzamos a llevar desayunos, almuerzos y cenas a las personas que estaban trabajando, desenterrando sus casitas, y tratando de limpiar, obviamente, cada una de las áreas que habían sufrido tanto con ese deslave. Entonces, yo les insto a que seamos fieles en lo poco, pero que no limitemos al Señor, sino que le permitamos que a través de la obediencia a cada protocolo podamos realmente ir caminando un día a la vez sin esperar a tener grandes cantidades, sencillamente ser obedientes en este protocolo y ver cómo Dios se glorifica y ver cómo Dios se provee para Él mismo dar respuesta de su amor, de su misericordia y de lo que el Señor realmente ha colocado en el corazón del Ministerio de Acompañamiento. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por Le tu atención. damos un pase a los pastores Juan y la pastora Joa. Saludos para todos, espero verlo a todos pronto. Dios les bendiga. Qué bendición este hermoso taller, pastores Catherine y José. De verdad que estamos agradecidos por su disposición, por su amor. Vemos la pasión le brota por los poros, por todo lo que están haciendo, por todo lo que han hecho. Y ver que la experiencia que han tenido, Dios ha permitido que esa experiencia se vea volcada en este taller. Conocer de cerca los protocolos. Una cosa es definir y escribirlos. Otra cosa es llevarlos a la práctica. Y llevarlos a la práctica en acción, colocarlos. Y hemos visto cómo ha sido. Al comienzo me recordaba cómo el pastor Lobo quería ayudar a todo el mundo, por eso él habla con propiedad. Él quería ayudar a barrer y a limpiar de piedra las casas, hasta que mi amada pastora le dice, tú no estás para eso porque hay mucha gente y eso lo va a hacer otra persona. Tú tienes que liderar a ese equipo. Y es la pasión. Yo conozco a José como un servidor nato. Él
él le brota la pasión por servir y lo hace con entrega. Pero el mayor servicio está en el liderazgo, cómo el Señor le usa en este tiempo y que en el Estado pueda ser reconocido como esa persona que no solamente capacita y ayuda, sino que puede liderar a un equipo para bendecir a muchos. Y la iglesia del Señor está llamada a hacer esa respuesta. Cuando se organiza, cuando se prepara, es la iglesia del Señor la que está llamada a estar allí del frente. También están los pastores bogios, que en su momento en Tejería también se esforzaron, también llegaron hasta los lugares más recónditos, donde nadie llegaba. Todo el mundo quiere trabajar donde está la comodidad, donde está el piso firme, donde está la sombra, donde está el piso alto, pero nadie va a atravesar el charco, nadie va a meterse en el barro, nadie va donde está realmente la necesidad. Pero el equipo de acompañamiento sí, hemos entendido que es así. Pastores Clever y Flor también siguiendo los protocolos, siguiendo el plan establecido, siguiendo cada instrucción, colocándola y a la vez aprendiendo, porque este plan nace y al comienzo tenía ciertas instrucciones, hoy día tiene mucho más y tiene que ver con todo el bagaje de preparación, de formación, de aprendizaje que han podido llevar en este tiempo. Así que le damos gracias al Señor por la vida de José, de Catherine, de Flor y Clever y de los pastores Bogio también allá en Aragua, porque ellos han tenido que hacer un trabajo para servir a las comunidades. También tenemos, por supuesto, pastores que han servido en necesidad, en el Zulia, en La Guajira y en otros estados, pero la necesidad fuerte ha estado en los estados andinos y en Aragua. Pero se prevé que Venezuela puede estar ante una ola de muchos eventos de desastres naturales. Apenas ahora acaba de llegar la tormenta número 19 y esta temporada son 49 tormentas, o sea que si estamos hablando todavía nos faltan 30. Imagínense en la situación como están, los cauces como están, los niveles que están bien altos y de alguna manera la iglesia debe prepararse. Por eso era la necesidad de poder contar con este taller el día de hoy. Le damos gracias al Señor por la vida de los pastores Lobos, por este día, porque han podido llevar con humildad, con mucha sabiduría, con mucha pasión, este taller de plan de respuesta rápido. Hay más cosas, pero el tiempo no nos permite. Pero le damos gracias al Señor por este primer aprendizaje. Ya ha llegado el momento, bueno, sabemos que ya ustedes tienen herramientas y simplemente tendríamos quizás una sala situacional donde poder trabajar cada evento, porque eso es lo que hacemos. Planteamos y hacemos desde una sala situacional para conocer cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo. Sí. Lo que queremos es que usted se lleve, que hay un protocolo para este tema de desastres naturales, respuesta rápida. Un protocolo del Ministerio de Acompañamiento que nos ha permitido llevar esperanza a estos lugares con situaciones de crisis extremas por los desastres que han acontecido. Es necesario, por lo tanto, siempre trabajar en equipo ante una eventualidad como esta. Muchas veces esa pasión o ese amor o esa misericordia, esa compasión que Dios coloca en nosotros nos puede llevar también de una manera emocional a actuar y terminamos hiriendo y tenemos que resguardar nuestra propia vida y la vida de nuestro equipo. Así que, por lo tanto, este protocolo, aunque se ha compartido con todos los que están aquí hoy en esta capacitación, es importante que no lo tome a la ligera ni de manera emocional porque es bastante serio.
se trata de vida, se trata del equipo, se trata de muchas cosas que si no estamos preparados podemos herir más. Es importante siempre tener en cuenta que el Ministerio de Acompañamiento maneja protocolos para todos los despliegues que hacemos, para las capacitaciones, para los chips, para las rutas. O sea, para cada actividad que tenemos un protocolo de trabajo, lo cual cada uno de ustedes, si son parte del equipo, deben ir conociendo, de tal manera que seamos esos que sumamos, que ayudamos a que eso se lleve adelante, porque sabemos que ha funcionado y ha llevado esperanza y ha llevado alegría, y Dios nos ha permitido a través de cada uno de esos eventos poder compartir con muchas personas que hoy en día son parte de esa obra de Dios que nos ha permitido a través del Ministerio de Acompañamiento. Así que gracias a todos porque están aquí en este tiempo de capacitación, pero no quisiéramos irnos sin orar, ¿verdad? Le queremos pedir al Señor que Él nos ayude en toda esta situación, en nuestra nación Venezuela y en cada país que también tienen cada uno sus situaciones particulares. Aquí hay países representados: Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos, México, Colombia, y queremos que ustedes también sepan que hay un protocolo y que se debe aplicar de una manera direccionada, sin salirse de ello. Aunque el contexto cambie, se mantiene el protocolo siempre de acompañamiento. Y lo principal es no herir más, no hacer daño. Necesito cuidar siempre a mi equipo, no sobrecargar el equipo de tanto trabajo. Nosotros siempre tenemos como norma que el equipo se despliegue por 7 días, y a los 7 días debe haber un reemplazo, unos que los van a relevar, y de esa manera podemos cuidar el equipo de trabajo para que el equipo de trabajo no esté sobrecargado. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas para poder llevar adelante el trabajo de equipo, y que el equipo también se sienta cuidado, se sienta en el autocuidado, sienta que está allí, sabe que hay un relevo también, y que luego se pueden ir rotando en esas funciones según lo designe el coordinador que está frente de esa situación o de esa respuesta rápida. Vamos a aprovechar este tiempo para orar por nuestra nación. Vamos a unirnos todos en oración. Vamos a tener 3 tiempos de oración bien cortitos, pero no se vaya a ir sin orar, por favor. Y invitamos al pastor Erwin, luego que pase él el tiempo de oración por Venezuela. Luego pasa el pastor Gregorio por las personas afectadas, y cierra el pastor Aníbal por el Ministerio de Acompañamiento y la visión que Dios nos ha entregado. Así que cada uno cierra el micrófono y entra el otro, para que de esa manera ustedes puedan ser más precisos en la oración y pasar uno al otro directamente sin intermediación de nosotros. Adelante, Dios me los bendiga. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por tu presencia en medio nuestro, en medio de todo este gran equipo que hoy se forma. Queremos unirnos para pedirte por nuestro país, Venezuela, para que en estos tiempos de calamidad, de desastres naturales, tú puedas obrar con bondad y misericordia y puedas fortalecer, Señor, a cada uno de los equipos de voluntarios del Ministerio de Acompañamiento para poder tener una respuesta rápida ante la catástrofe, ante situaciones de desastre, ante situaciones de duelo para aquel que sufre. Ayuda a nuestro país a enfrentar, Señor, los desastres naturales. Líbranos, Dios, de situaciones peores. Líbranos de inundaciones en el resto del país. Por favor, mete tu mano de poder, de gloria, de bondad y de misericordia, y detén, Señor, la desgracia sobre nuestro país. Te pedimos en este momento, Señor, que abras las ventanas de bendición sobre Venezuela y que puedas fortalecer este equipo, Señor, para nosotros poder estar allí, siendo tus manos, siendo tu amor, siendo tu corazón, mostrado a través de hechos y no de palabras.
Permítenos con menos palabras tener más amor, más misericordia, más compasión para poder mostrar tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Señor Padre, venimos delante de ti porque tú eres un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, que sufre cuando la humanidad pasa por dificultades y pasa por problemas, Señor. Hoy ponemos delante de ti a todas estas personas del estado Mérida, de otros estados de nuestra nación que han sido afectadas por las lluvias o por desastres naturales. Padre, una cosa es ver a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, lo que ellos están atravesando, pero otra cosa, Señor, es ir hasta el sitio y ver lo que ellos están sintiendo, Señor, porque han perdido sus casas, han perdido todos sus bienes, han perdido toda su seguridad. Espíritu Santo, te pido que por favor puedas abrazarles a todas estas personas, puedas consolar sus corazones, puedas consolar sus vidas y que ellos puedan entender que en medio del dolor y en medio de este sufrimiento hay esperanza, que hay refugio en Cristo, que hay salvación y que no todo está perdido, Señor. Sabemos que en su mente quizás no lo pueden entender por el trauma que están atravesando, pero Señor, que tu luz y tu bondad y tu misericordia y tu consuelo los abracen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, seguimos delante de tu presencia, creyendo en tu bondad, en tus cuidados. Gracias por darnos la oportunidad como ministerio de establecer una visión, Señor. Hoy queremos pedirte por cada equipo que está representado en los diversos estados de nuestro país y aún fuera de nuestra nación, Señor. Que permanezcamos en esa visión, Señor. Que no solamente la aprendamos, sino que la apliquemos cada día, Señor. Que jamás sea diluida, sino que todo el voluntariado a nivel nacional e internacional tengamos claridad y seamos fieles a esta visión, Señor. Los que hoy día servimos y los que también tú has de añadir al ministerio de acompañamiento. Permítenos cumplir con los estatutos, con la normativa, con las direcciones establecidas, con nuestro código de ética, Señor, con la visión y la misión que tú has designado a nuestros directores para llevar a cabo este ministerio. En el nombre de Jesús, fortalece cada equipo, Señor. Que la unidad, la equidad, la integridad, Señor, sea característico en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Bueno, una de las cosas que queríamos anunciarle, la semana próxima, el día martes, estaremos en Turén, Dios mediante, y el día miércoles estaremos en Acarigua. Así que Dios permita en esos tiempos, la semana próxima, que podamos estar por allí con la bendición del Señor. Y lo otro queríamos comentarle es que ya tenemos fecha para el CHIC de Barinas, el CHIC nacional, que se va a hacer en Barinas, que estaba previsto para el mes de julio, va a llevarse a cabo en los días 4 y 5 de septiembre, en Barinas. Así que bueno, Dios está permitiendo estos tiempos donde podemos seguir avanzando y poco a poco, pero también teniendo cuidado, porque bueno, no era el momento. Vías que todavía están con problemas, pero que están en vías de solucionarse, de arreglarse, y la temporada de lluvia va a ser hasta finales de agosto, así que Dios permita que
podamos tener de aquí a allá todo ya previsto para la bendición de estar allí en el pueblo de Barinas. Así que Dios permita eso y ya colocado en las manos del Señor. Bueno, mis amados, yo creo que el día de hoy fue intenso, muy intenso. Ya llegó el tiempo, como decían unas comiquitas que veíamos, lástima que este Gracias, show Camila Ávila. terminó. Es un tiempo final, ya es tiempo de despedirnos. Así que bueno, Dios me les bendiga, mis amados. Pueden despedirse. Sí, pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Gracias a los pastores Lobo y a cada coordinador, a cada uno de los que son parte del equipo de acompañamiento, líderes, voluntarios. Gracias por cada día servir con amor y seguimos haciéndolo aún mejor para el Señor, porque sabemos que esto es para gloria de Dios. Dios me los guarde y me los proteja siempre. Les amamos, bendiciones. Saludos, Pastor Ever, Estamos Pastor para Gregorio, siempre. Dios me los bendiga. Allá le vamos a caer un día de esto. Ya vamos a abrir los micrófonos para que se despidan. Gracias por estar allí. Bendiciones, Pastor Esther. Bendiciones al equipo de Nicaragua. Dios los bendiga grandemente. Iglesia de Acompañamiento Estados Unidos. Bendiciones. Hola, mi querida Elizabeth. Dios te bendiga. Elizabeth Talavera, Gutiérrez Talavera. Dios te bendiga. Le bendiga. Saludos y bendiciones desde acá de la Concepción, municipio de Saludos, Juan Marcos. Dios bendiga a todos. Bendiga, grandemente. Acompañamiento. Carlito, viene más de Dios, Carlito. Hermano William, me cuida bien Aníbal. Nos vemos ahí de unos días. William. Pastor Jairo, la Catalina. Aníbal, suba la Catalina para la casa, Aníbal. Catalina. Pastor Juan. Oximar, beso, Dios te bendiga. Zaira. Erwin, te cayó bien el reposo, estás delgado. José Mendoza. Le vamos a llevar un poquito de calor. Dios te bendiga. Ve que monde. Hola, amada, Dios te bendiga. Ay, no la veo por ahí. Besos, William, nos quedaste debiendo la carne, pero ahí vamos.